Les comentaba en la apertura que, bueno, llega la primavera, llega el verano, uno trata de verse bien para sentirse bien, ¿no es cierto? Y a veces se nos va la mano cuando tratamos de bajar de peso. A raíz de temas de obesidad vamos a estar hablando en instantes con el doctor Solarsky, pero ahora vamos a hablar de una de las consecuencias de bajar de peso sin un control médico, hacerlo medio irresponsablemente, ¿no? Como es la neuropatía nutricional. Estamos para eso con el doctor Jorge Galiotti. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Vamos a ver en principio qué son las neuropatías. Bueno, la neuropatía es, como su nombre lo indica, la enfermedad del nervio periférico, es decir, un trastorno que se produce a nivel de los cables de conducción en la unión entre el sistema nervioso central y el músculo. Bien. Obviamente, cuando se produce un deterioro o una alteración de este elemento que está constituido por una vaina, como cualquier cable y una serie de hilos conductores, se produce una enfermedad que se denomina neuropatía. Lo importante de todo esto es determinar y saber cuándo se producen las neuropatías. En general hay afectaciones o enfermedades generales como la diabetes que la traen, ¿no es cierto?, el alcoholismo, enfermedades de origen o de orden clínico general que la pueden traer, pero en particular nosotros hemos visto en estos últimos tiempos algunos casos que nos llevaron a ver y revisar la casuística y la bibliografía sobre la llamada neuropatía nutricional, es decir, aquellos pacientes que de per se determinan un régimen sin control médico, claro, y bajan en forma muy rápida muchos kilos de peso sin la ingesta necesaria de elementos para mantener el trofismo y el metabolismo del nervio. Obviamente lo importante de estas neuropatías es saber que existen, detectarlas, diagnosticarlas y tratarlas, es decir, iniciar un tratamiento de orden farmacológico y de rehabilitación. Ahora, ¿cómo se presentan? Las que nosotros hemos visto han sido en general en gente joven, casi todos menores de 35 años, que no son muchas por suerte, hemos visto 6, y relacionadas con dramáticas bajadas de peso. Por ejemplo, un paciente 35 kilos en muy poco tiempo, y la última paciente que ingresó a nuestro Instituto de Rehabilitación hace 8 días o 9 días, 17 kilos en 4 semanas o en 5 semanas, es decir, como se dice habitualmente, se mató de hambre. Claro. ¿Cómo aparece? En general el paciente presenta o nota debilidad en la marcha. El primer signo es de que no puede levantar la punta del pie, es decir, camina, ¿no es cierto?, golpeando con la planta del pie sobre el piso. Debo decir que los casos que nosotros vimos siempre comenzó en forma de déficit motor, es decir, en una segunda etapa aparece el déficit sensitivo que puede ser en menos o el problema sensitivo en más, es decir, la disestesia, la modificación de la sensación. Generalmente esta se presenta como una sensación de bota o de media puesta en el pie, pero fundamentalmente el problema se traslada a no poder elevar la punta del pie. Bien. La prevención, bueno, creo que es muy clara. O sea, yo creo que la prevención es tener en cuenta que hay que consultar con un profesional, claro, para que primero diagnostique el porqué de la obesidad. Bien. Y después determine cuál debe ser el régimen a seguir, que seguramente será de bajas calorías, pero completo en los elementos necesarios para mantener el trofismo y el metabolismo del músculo. En el minutito que nos queda vamos a explicar entonces cómo se trata. Sí, bueno, esto se trata como toda enfermedad del nervio periférico, mediante la administración de elementos con capacidad neurotrófica, es decir, para mejorar el trofismo y el metabolismo del nervio, que no es tema para tratar en este momento, y con un tratamiento de rehabilitación que desde el punto de vista práctico es estimulación eléctrica, es lo que se llama electroterapia, movilización articular a los efectos de mantener los rangos de excursión articular, y ejercicios, primero de tipo pasivo o desgravitados, luego gravitados y con pesos progresivos hasta conseguir la recuperación del músculo. Pero debo aclararle que estas no son tan fáciles de recuperar. Y en general, el primer caso que nosotros vimos, que fue el anteaño, para esta época, comenzaba la época de pileta, fue en un jugador de golf que había decidido bajar de peso y demoró 7 meses en recuperar la marcha normal.
De modo que en ese aspecto debo decirle de que el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz son muy importantes. Bien, gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a usted. Nosotros vamos a un corte, luego cuando volvamos vamos a estar hablando con el doctor Jorge Alvarado Belloso. Vamos al corte que sigue todavía mucho más Televida con Salud.